Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradeceros vuestra asistencia a este webinario en vivo acerca de mantenimiento predictivo. Mi nombre es José Barriga, soy ingeniero de aplicaciones en MathWorks, especializado principalmente en inteligencia artificial y todo lo que tenga que ver con procesamiento de señales, procesamiento de imágenes y bueno, un área de aplicación clara en el procesamiento de señales junto con la inteligencia artificial es precisamente el mantenimiento predictivo. El título yo creo que es bastante autoexplicativo, ¿verdad? Mantenimiento predictivo, análisis de señales de vibración en máquinas rotativas. Poco más tengo que añadir. Yo creo que todos más o menos nos hacemos una idea de lo que va a tratar la sesión de hoy. Si como usuario que quieres montarte en tu coche y quieres que cuando metas la llave y arranques el coche funcione, y si no lo va a hacer, que te avise unos días antes para poder planificar una parada. Si como operador de una máquina en una línea de producción te gustaría que la máquina en cuestión fuera capaz de determinar cuándo va a fallar o qué fallo está presente en la máquina para poder aplicar las medidas correctivas oportunas sin tener que paralizar la producción en un momento inesperado. O si como fabricante de máquina te interesaría entender cómo está funcionando la máquina en el propio equipo para poder mejorar tu sistema de control, porque en muchas ocasiones se puede utilizar pues, algoritmos de mantenimiento predictivo para que tu controlador de tu máquina precisamente sea capaz de identificar cómo está el equipo y poder aplicar las medidas en tiempo real oportunas, reducir la carga, reducir la velocidad, más allá de generar una alarma. Bueno, pues yo creo que este webinario es para ti. ¿Cómo hemos llegado aquí? Y cuando digo aquí me refiero al webinario del día de hoy. A lo largo de este año hemos ido desarrollando o ejecutando una serie de webinarios que empezamos en abril y termina hoy, concluye hoy para este 2024, relacionados con la temática de inteligencia artificial, pero con un fuerte enfoque para la integración de inteligencia artificial en sistemas embebidos, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial es todo. Quien no ha oído hablar de ChatGPT, si no has oído hablar de ChatGPT, por Dios, estás fuera del mundo. Pero la inteligencia artificial aplicada a sistemas embebidos quizá tenga una serie de características o peculiaridades que muchas veces parece imposible mezclar, ¿no? ¿Cómo introduzco en sistemas de ingeniería procesos de inteligencia artificial? Y sobre todo esa colaboración que hay entre distintos equipos de desarrollo. Bueno, pues a lo largo de este año hemos puesto un gran foco precisamente en esta temática. Hoy en concreto vamos a hablar de mantenimiento predictivo. Evidentemente, mantenimiento predictivo es una aplicación, pero es una aplicación en la que se utilizan técnicas de procesamiento de señal. Es una aplicación en la que evidentemente se van a hacer usos de modelos de inteligencia artificial y finalmente es una técnica que podemos embeber en dispositivos de borde o en el propio hardware del sistema de ingeniería que estéis desarrollando. Aquí hay una flechita que indica que continuaremos. Esto no termina aquí. Este es el conjunto de webinarios que teníamos planificados para este año, pero vamos a continuar. El año que viene volveremos pues, con más temática, con más novedades y con pues, nuevos ejemplos y casos de uso que seguro que os resultan de utilidad. Como tengo mucho que contar hoy, voy a entrar casi directamente en lo que sería la mecánica de desarrollo de un algoritmo de mantenimiento predictivo. Esta es una imagen que he capturado de nuestra documentación que tenemos en la web. Si habéis navegado por la documentación y habéis encontrado esta imagen, pues es lo que hay. Para desarrollar una solución de mantenimiento predictivo, nuestra propuesta es elaborar un plan de desarrollo en 5 fases. La primera fase es la de adquisición de datos. Sí, es obligatorio tener datos porque si no va a ser complicado desarrollar una solución de este estilo. Lo normal es que a día de hoy se tengan datos ya grabados, ¿no? Yo ya empecé a trabajar en temas de mantenimiento predictivo para aerogeneradores alrededor del 2008. O sea, fijaos la cantidad de años que se lleva oyendo esta temática y muchas empresas y muchas industrias ya tienen datos registrados pues, para mejora de sus procesos e indirectamente para desarrollar soluciones de mantenimiento predictivo. Si no se tienen suficientes datos, pues lo que se puede hacer es utilizar o desarrollar gemelos digitales y utilizar estos gemelos digitales para generar datos sintéticos. En definitiva, tener datos. Cuando tenemos datos, el siguiente punto de acción es el preprocesamiento de datos. Lo más típico es que el formato de datos que hemos generado en origen pues no sea compatible con las herramientas que vamos a utilizar para desarrollar nuestra solución.
una simple transformación de datos puede encajar aquí, en este preproceso de datos. Pero puede ser que hayas tenido un sensor que se haya averiado durante un tiempo y hayas perdido esa información. Tienes que hacer una especie de filtrado, tienes que detectar cuándo has perdido información. Un campo magnético por la presencia de un motor, un rayo que cae, que te ha saturado un sensor o varios sensores, pues tienes que detectar esos picos, esos fuera de bordes. Tienes que hacer un preprocesamiento en las señales. El tercer y cuarto paso es un conjunto de dos procesos en los que vamos a entrar en una iteración continua. Primero, del conjunto de señales que disponemos vamos a necesitar identificar una serie de indicadores de condición, ¿no? Típicamente les llamamos características a las señales y si nos movemos en el mundo de inteligencia artificial, pues se les suele llamar predictores. Pero vamos a tener que extraerlas de las señales. Y con ese conjunto de características vamos a entrenar un modelo, sí, de inteligencia artificial. Pero yo aquí no hablaría tanto como una aplicación de inteligencia artificial. Yo diría que necesitamos utilizar modelos de inteligencia artificial para poder desarrollar nuestra solución. En definitiva, lo que vamos a tener al final es un sistema capaz de diferenciar distintas señales y asignarlas a distintos estados de operación de nuestro sistema. Eso es lo que vamos a hacer en definitiva. Caso típico que nos vamos a encontrar aquí es que extraemos una serie de características, entrenamos uno o varios modelos, vemos que el rendimiento no es el esperado, hay algún modelo que se comporta de alguna manera prometedora, pero queremos mejorarlo. Entonces volvemos atrás, volvemos a identificar características, entrenamos un modelo, hacemos modificaciones del modelo, así hasta que conseguimos satisfacer nuestros requisitos. Y una vez que tenemos la solución buena, ya desarrollada, ya diseñada, lo que necesitamos es sacarlo de nuestro equipo. Yo ahora mismo tengo aquí mi laptop, donde tengo mi MATLAB y podré tener todo mi algoritmo desarrollado. Y lo que quiero es sacarlo y llevarlo a producción. Llevarlo a producción significa poder llevarlo a un entorno cloud, donde me van a enviar datos en streaming y tengo que hacer un procesamiento en la nube de estos datos en streaming, pero también llevarlo a un dispositivo de borde. El propio dispositivo de borde puede hacer el análisis de señales necesario y extraer las características e incluso ejecutar los modelos de inteligencia artificial dentro del dispositivo de borde. Las opciones de despliegue aquí son, como os podéis imaginar, infinitas. Hoy voy a hablar de una solución, de cómo implementar una solución casi diría end-to-end, que llaman los americanos, pero con un fuerte enfoque en los puntos 3 y 4, que es casi donde se nos va la cabeza cuando hablamos de mantenimiento predictivo. Y voy a mencionar brevemente cómo podríamos llegar a implementar esta solución dentro de un dispositivo de borde mediante la generación de código. Los puntos 1 y 2 son muy particulares de cada uno de los proyectos en los que podáis estar embarcados. Por lo tanto, estos puntos 1 y 2 no los voy a mencionar mucho, pero aquí típicamente será transformación de datos, algún tipo de preprocesado de señal y, bueno, conexión con bases de datos, adaptación de formatos y poco más. No, poco más en temas de genéricos, pero luego hay que trabajar en ellos, evidentemente. Dentro de los puntos 3 y 4 voy a hablar en tres grandes pilares de acción. El primero es la extracción de características. Insisto, vamos a tener un conjunto de señales y vamos a necesitar identificar una serie de características de cada una de estas señales. El segundo punto va a ser seleccionar las características. Si tenemos mala suerte, tendremos un conjunto de características probablemente superior a la centena. Si tenemos buena suerte, quizá llegas a tener 300, 400 características de tu conjunto de señales. Y finalmente utilizaremos estas características extraídas para entrenar modelos de inteligencia artificial. Pero no veamos aquí modelos de inteligencia artificial complejos. Vamos a ver inteligencia artificial más pragmática. Hoy vengo pragmático. Quiero implementar una solución, lo quiero hacer en muy poco tiempo, quiero hacer un prototipo del algoritmo y llevarlo a producción en el menor tiempo posible. Bueno, pues esto es lo que voy a tratar el día de hoy. Antes de empezar a hablar del ejemplo que he traído hoy, un par de historias de usuario que, bueno, son relativamente nuevas y a lo mejor no las habéis visto en nuestra documentación. Como siempre, esta presentación os la enviaremos y aquí tenéis un enlace a la historia de usuario que podéis ver finalmente. Yo aquí de la historia de usuario de GPMS yo me quedaría con que con MATLAB fueron capaces de prototipar de una manera muy rápida y que el tiempo de desarrollo de una solución de mantenimiento predictivo se redujo en torno al 90% con sus desarrollos previos, ¿no? Y además, con el test que hicieron desde MATLAB, bueno, pues soportaron la certificación de nuevos sistemas. Es bastante interesante, echadle un ojo porque yo creo que sí que ayuda a entender cómo con MATLAB se pueden desarrollar soluciones de mantenimiento predictivo en muy poquito tiempo.
Aquí otra historia de usuario que también podéis encontrar en nuestra documentación, en nuestras páginas web. Una vez más, aquí os dejo el enlace. Pero para mí lo más importante de esta historia de usuario es que fueron capaces de detectar fallos en componentes tan delicados como los journal bearings estos, los rodamientos sin fricción de cojinetes. ¿Cómo fueron capaces de detectarlos con más de un mes de antelación? Yo veo aquí la imagen de un avión. Dentro de poco voy a montar en uno. A mí me gustaría que si ese avión donde yo voy a montar va a fallar, pues que lo sepan ya, para que puedan tomar las medidas oportunas. Yo creo que es bastante interesante esta historia de usuario y bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo para que podáis profundizar en ella. Sea como fuere, hay soluciones en la industria que se han desarrollado utilizando las herramientas que proponemos y que el TTM, el tiempo impuesto al mercado y el tiempo de prototipado ha sido pues realmente bajo. El caso de uso que traigo hoy está representado aquí en este sistema bajo test. Hago mención de dónde saco este sistema. Bueno, PHM, que es una sociedad norteamericana, algo así como, me parece que es Prognosis Health Monitoring, me parece que se llama. Bueno, relacionado con el mundo de mantenimiento predictivo, bueno, esta sociedad todos los años publica un reto de analítica de datos relacionadas con el mundo de mantenimiento predictivo. El reto que plantearon el año pasado, pues está aquí representado, ¿no? Propusieron un motor driver, al cual podían controlar y establecer una velocidad de giro constante a diferentes velocidades. Propusieron un motor de carga, el cual podía establecer distintas cargas que aplicar al motor driver, y los unieron con un conjunto de una pareja de ruedas dentadas, ¿no? Una de mayor tamaño que la otra. También hicieron una transformación par velocidad. Incluyeron en el sistema un acelerómetro triaxal para medir las vibraciones y un encoder para contar las vueltas e identificar dentro de la señal de vibraciones las vueltas que estaba dando el motor de carga realmente, porque el encoder estaba puesto en la parte del motor de carga. Y con esto sometieron a este sistema a distintas condiciones. Estas son las condiciones de operación a las cuales fue sometido el sistema. Estas dos imágenes han sido capturadas directamente de la página web. Lo digo porque el reto es público, la información está ahí todavía, el conjunto de datos es público y no quiero parecer que estoy haciendo juegos de malabares con la información. Lo que hicieron es coger al sistema y pusieron pues a una velocidad de 100 revoluciones por minuto con una carga de 50 newton metros. Y realizaron diversos ensayos. Y eso lo repitieron para cada una de estas condiciones que veis aquí reflejadas. Cada punto negro representa un ensayo que hicieron y del cual obtuvieron datos etiquetados para una fase de entrenamiento. Lo que veis aquí en blanco son datos que también hicieron ensayos, pero que no introdujeron en el conjunto de datos de entrenamiento. El día de hoy solamente voy a utilizar el conjunto de datos etiquetado. El conjunto de datos etiquetado porque es el que me va a permitir desarrollar la solución. Luego, con el otro conjunto de datos podría llegar a extrapolarla. Pero yo voy a utilizar en la solución de hoy pues lo que veis aquí en la matriz con, con los puntos negros. Asimismo, introdujeron manualmente distintos fallos en el sistema, de tal manera que empezaron con un nivel de degradación cero, el sistema estaba 100% operativo sin ningún tipo de degradación, y obtuvieron los datos ejecutando toda esta matriz de condiciones de operación repetidas veces, no solamente una por condición de operación, para el nivel de degradación cero. Introdujeron pues algún fallo que emulaba un nivel de degradación 1 y repitieron otra vez el proceso. Y así con todos los que veis aquí en verde. Es verdad que el reto que planteaban era un pelín más ambicioso porque planteaban que había algunos cuantos niveles del cual no tenían datos. Yo, para la solución de hoy, solamente voy a tratar los datos que sí tenemos etiquetados. Es decir, voy a tratar aquellos datos que tienen niveles de degradación aquí representados en color verde. Los de color rojo los omito, pero voy a mantener esta nomenclatura porque, insisto, si vais a la página web de la PHM y analizáis el reto que planteaban, os vais a encontrar precisamente esto. Y lo que quiero es que tengáis una trazabilidad completa entre lo que yo os estoy explicando aquí y lo que vais a ver en el reto publicado. ¿Qué es lo que teníamos para poder desarrollar nuestra solución? Pues teníamos el sistema, conocíamos algunos aspectos relevantes del mecanismo de acople, del sistema de acople,
Y sabíamos que teníamos dos tipos de señales. Una señal de vibraciones procedente de un acelerómetro triaxial, por lo tanto no teníamos una, sino teníamos tres, una por cada eje, X y Z, más una señal de un tacómetro. En estas condiciones, lo que se nos abre es una ventana de hacer un análisis muy específico sobre un sistema de engranajes al cual se han adquirido vibraciones. Y es que podemos extraer unas métricas estándar para este sistema de engranajes. Las métricas estándar están aquí reflejadas en naranja. Cada una de estas métricas son unos estándar, hay una serie de algoritmos que se hacen sobre las señales y se extrae un numerito. De tal manera que yo tengo mi señal de vibraciones y mi tacómetro y voy a extraer todos esos numeritos que veis ahí. Pero no los puedo extraer de las señales de vibraciones originales. Tengo que hacer una serie de cálculos de señales intermedias que están reflejadas aquí, en esta columna. Tengo que calcular la señal media síncrona temporal, que de su acrónimo en inglés Time Synchronous Average, pues la vamos a llamar a partir de ahora señal TSA. Y a partir de esta señal TSA vamos a hacer un filtrado de una serie de armónicos para calcular la señal regular, la señal diferencial y la señal residual. Y a partir de estas señales intermedias sí que voy a extraer estos indicadores de condición específicos para lo que son ensamblados de ruedas dentadas. Voy a tratar ahora de destripar un poco cuál es la anatomía de una señal de vibraciones en este caso y qué podemos hacer con ella para poder seguir este proceso que os estaba describiendo. A la izquierda en azul las señales, a la derecha en naranja, pues las características que vamos a extraer. Esto es una representación, como dicen los jóvenes hoy en día, random, de una señal cualquiera que cogí del dataset de vibraciones y su correspondiente señal del tacómetro. La señal de vibraciones es de todo el proceso. Es decir, la máquina estaba rotando, en un momento dado se dio a grabar la señal de vibraciones, se grabó toda esa señal de vibraciones y se paró. Pues no sé si pasaron 10, 12 segundos, lo que fuera. El tacómetro nos indica cuántas vueltas ha dado pues el eje de carga, por así decirlo, ¿no? El eje del motor de carga. Cada uno de esos pulsos representa un giro del motor. Y lo que vamos a hacer con esta información del tacómetro es utilizar cada uno de esos pulsos como si fuera una tijera y vamos a extraer cada una de las porciones de vibraciones correspondiente a cada rotación de manera independiente. Con cada una de esas vibraciones lo que vamos a hacer es apilarlas, ponerlas una encima de otra y calcular la media. Aquí en esta señal, en esta imagen lo que veis es en el fondo, representado con un color gris, la señal de vibraciones de todas y cada una de las rotaciones extraídas independientemente, puestas una encima de otra. Y lo que tenemos es en rojo, bueno, en este color de rojo un poco raro, el cálculo de la media de todas esas señales. Como podéis ver, existe un perfecto alineamiento, puesto que el pulso del encoder sí que nos sincroniza perfectamente la posición del eje con cada uno de los inicios y finales de la señal de vibración. Y esta señal en rojo es lo que se conoce como la señal pues TSA, ¿no? Media síncrona temporal. Dos beneficios del uso de esta señal. El primero es que reducimos la dimensionalidad. Fijaos que aquí lo que hay contenido es todo el conjunto de vibraciones del tacómetro, mientras que aquí lo único que tenemos es una porción equivalente a uno de estos huecos del tacómetro, puesto que hemos cogido las vibraciones por cada una de las rotaciones. Y otra de las ventajas que hay es que probablemente todos los procesos estén contaminados con ruido blanco, el famoso ruido gaussiano con media cero y densidad espectral, densidad de potencia espectral constante. Si calculamos la media de múltiples, lo que vamos a hacer es probablemente hacer un filtrado y eliminar gran parte de ese ruido. Así que lo que nos quedamos es una señal filtrada y con mucha menos cantidad de características. Si hiciéramos un análisis frecuencial, un análisis del espectro de esta señal, lo que veríamos serían unos cuantos armónicos. Armónicos que están ligados al ensamblado, al ensamblado de engranaje y a la velocidad de giro. Si extraemos esos armónicos, podemos calcular la señal regular, que al final son los armónicos predominantes en el espectro de esta señal. La señal diferencia, que son los armónicos que están a las bandas laterales de estos armónicos predominantes. Y la señal residual, que es el resto de la señal. Bueno, y una vez que tenemos todo esto aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Mapear precisamente todas estas características específicas para pues, sistemas de engranajes a cada una de las señales. De tal manera que podemos extraer tanto de la señal TSA como de la señal residual estas características que vemos aquí. En la señal regular podemos extraer esta característica que vemos aquí. De la señal diferencial esas características. Y de la señal residual esas características.
Y lo que vamos a hacer es precisamente entender cómo poder hacer eso. Pero una señal de vibraciones, aunque hayamos calculado la señal TSA y aunque hayamos calculado precisamente las señales filtradas a partir de la señal TSA, no deja de ser una señal. Hay una serie de características en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia que también podemos utilizar. Por lo tanto, podemos mapear características en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia en cualquiera y cada una de todas las señales que tenemos, allí donde a nosotros nos interese extraerlas. Pero es que hay otras. Si vais a la documentación, esto es solamente un ejemplo, es una porción reducida de todo lo que se puede hacer. Me parece bastante interesante que conozcáis precisamente este análisis porque creo que eso obtienen buenos resultados, pero hay otras características que también podéis utilizar para extraer información válida. Alguna que se me ocurre es, por ejemplo, utilizar espectrogramas y analizar coeficientes de los espectrogramas o wavelet scattering, entre otras, porque, insisto, hay otras alternativas. Incluso me he encontrado algún centro de investigación que ha desarrollado sus propios algoritmos de extracción de características propietarios. Ahí en ese others cabe todo. Bueno, viendo este espectro, este mapeado de distintas características, distintas señales, ahora es cómo procedo, porque yo lo que tengo son señales de vibraciones y señal del tacómetro. Pues para identificar estos indicadores de condición, propongo tres alternativas. La primera es hacerlo de forma automática. Hay una aplicación que se llama Diagnostic Feature Designer que te permite extraer esas características de forma automática. Esto sí que es prototipado rápido. La segunda es, bueno, tengo las señales de vibraciones, pero quiero ir seleccionando manualmente qué características quiero extraer de cada una de ellas. Bueno, pues también mediante la aplicación Diagnostic Feature Designer te permite hacer eso. Y la tercera aproximación es, mira, tengo yo aquí una serie de características que he identificado de proyectos anteriores y quiero reutilizarlo. Bueno, pues MATLAB tiene un API que, con una serie de funciones que te permiten llegar a extraer características pues, de forma programática, escribiendo el código por ti mismo. Voy a empezar con la que más rápido es, ¿no? Utilizando la opción de extracción de características de manera automática. En mi caso, cuando hago clic en algo que pone auto, me encanta, por un lado, porque me parece la manera más rápida, más pragmática, pero por otro lado tengo la sensación de que estoy perdiendo el control. Si eres como yo, no te preocupes, porque tenemos una documentación que te explica el proceso completo que sigue la aplicación para extraer las características. De tal manera que te dice qué características, dominio, tiempo, frecuencia, series temporales, si seleccionas características de vibraciones, qué tipo de análisis haces sobre las señales y qué tipo de características extraes sobre las señales. Así que aquí hay más información para que conozcáis mejor el proceso. Y sin más, vamos manos a la obra. En primer lugar, con la aplicación abierta iniciamos una nueva sesión. Recordad que he omitido el paso de, pues eso, de adaptación de formatos. Ya tenemos los datos en un formato como nos interesa. Y hay un menú de importación. En el menú de importación, pues puedes ver qué señales hay disponibles. Y dentro de ese conjunto de señales, bueno, pues seleccionas y configuras algún tipo pues si hay información temporal en lugar de por muestras, pues también lo pones. E incluso cuál es la variable que indica el estado de condición. Hemos importado ya la señal de vibraciones. Para la demo solamente voy a utilizar una señal de vibraciones, la del eje X, simplemente por simplificar el proceso. Si hubiéramos importado las tres, pues repetiríamos el proceso para la señal Y y para la señal Z. Pero bueno, solamente voy a trabajar con la señal X para mostraros cómo sería el proceso de extraer características. Aquí hay un botón, como habéis visto, de extraer características de forma automática y simplemente haces clic en ella, seleccionando la señal de la cual quieras extraer características y se va a iniciar el proceso. Te abre un menú y en ese menú hay que configurar qué tipo de características queremos seleccionar. Por defecto aparecen las estándar y, como os he dicho antes, esto es automático. Nos preocupamos un poco de lo que hay y si queremos saber más vamos a la documentación para saber qué es lo que está pasando ahí. Pero hay una opción de extraer características específicas de maquinaria rotativa. Bueno, si lo seleccionamos, tenemos que configurar cómo queremos extraer las características de maquinaria rotativa. Indicamos cuál es la señal del tacómetro y para hacer el filtrado de la señal TSA que os he dicho antes, pues tendríamos que indicar los órdenes de rotación. Y nada, MATLAB se pone manos a la obra y va a realizar el proceso de extracción de características. Va a calcular todas las señales intermedias y va a, como veis aquí, perdón,
Como veis aquí, ha calculado una serie de señales intermedias. Aquí tiene la señal TSA, por ejemplo. Aquí tiene señales TSA filtradas y otras. Y algún espectro que ha necesitado para extraer características. Todo eso lo ha hecho la aplicación pues, a golpe de clic, que digo yo. Ahí tienes la información y el conjunto de características te lo almacena en una tabla. Puedes visualizar esa tabla y con esto habríamos terminado el proceso, el primer proceso de extraer características de las señales. Cada una de las filas representa una señal y cada una de las columnas una característica. Por lo tanto, tienes tu matriz con todas las características de todas tus señales. Y se acabó. Ya tenemos un conjunto de características suficientemente amplio como para poder trabajar con ellas. Si quieres algo más manual, pues tenemos que tener claro a priori lo que queremos hacer. Con la opción auto no es tan necesario, pero con la opción manual sí. Así que voy a mapear esto que veis aquí, ¿no? Voy a calcular la señal TSA y sus tres señales filtradas y a partir de ahí voy a calcular lo que veis ahí, una serie de características en el dominio del tiempo y frecuencia de cada una de las señales TSA y filtradas, los indicadores de condición para el conjunto de ensamblaje y alguna que otra, ¿no? Vamos a ver cómo se haría esto utilizando la misma aplicación, pero en lugar de hacer clic en la opción de extraer características de manera automática, pues vamos a ir manualmente con cada uno de estos pasos. El proceso de importación es exactamente el mismo. Vamos a importar la misma señal. Únicamente vamos a trabajar pues, con la vibración del eje X por simplificar un poco el proceso. Pero si tuviéramos ahí la Y y la Z, pues las importaríamos igualmente. Podríamos especificar si queremos trabajar en muestras o queremos trabajar con señal ya con el tiempo definido. Y bueno, igual, la etiqueta de condición, que no es útil ahora para extraer las características, pero será útil más adelante, como veremos en el siguiente paso. Con el objetivo de simplificar el número de señales que se ven, voy a reducir el número de curvas, porque hay una serie de opciones de visualización que también se pueden configurar, a que solamente me muestre una, porque si no veríamos muchas, a lo mejor pues perdemos un poco al nodo. Vamos a calcular la señal TSA. Seleccionamos nuestra señal de vibraciones y aquí en el menú pues aparecen las opciones que podemos hacer sobre esa señal de vibraciones. Una de ellas será calcular la señal TSA. Se me abre aquí pues un menú en la parte superior en la cual puedes configurar la información del tacómetro, porque es posible que no tengas un tacómetro, pero tengas una señal que indica pues, las revoluciones por minuto en la cual fue adquirida esa señal de vibraciones. Como tenemos la señal del tacómetro, pues indicamos de las señales que hemos importado qué señal es la del tacómetro. Será bastante probable que haya que hacer alguna interpolación, puesto que el conjunto de vibraciones que vamos a extraer no va a ser exactamente con el mismo número de muestras y haya que hacer alguna interpolación para ajustar los tamaños y poder calcular la media. Una vez que tenemos nuestra señal TSA, no solo de uno, sino ya se ha calculado la señal TSA de todos los miembros, vamos a hacer el filtrado. Para eso podemos ir nuevamente, seleccionamos nuestra señal TSA y nos venimos aquí al menú desplegable donde está la opción de filtrar la señal TSA. Hacemos clic en ella y se nos abre otro menú contextual en el cual pues, puedes indicar qué señales quieres calcular, ¿no? Por defecto aparece seleccionada la señal diferencial, pero bueno, seleccionamos las otras dos igualmente. Le tenemos que indicar que obtenga la señal que se ha calculado previamente en el anterior paso, los órdenes de rotación, que eso da para otro webinario prácticamente, y nada, le decimos que calcule las señales filtradas. Y ya lo tenemos, tendríamos aquí nuestra señal TSA calculada, no solo de uno, sino de todos, aunque solamente estemos visualizando uno, que es algo que hemos configurado previamente, sino que también tenemos nuestras tres señales filtradas, las que hemos visto antes en la slide de antes. Continuamos con el proceso, porque hasta ahora lo que hemos hecho es un procesamiento de señal. Vamos a estimar el espectro de la señal TSA, que también va a ser útil para extraer una serie de características. Seleccionamos la señal TSA en este caso y como veis ahí pues tenemos el menú de estimación de espectro, distintos algoritmos, ¿no? Si utilizamos el algoritmo de Wells, pues se nos abre ahora, como vais a ver, una serie de opciones que podemos configurar para aplicar. Tipo de ventana, no sé, el overlap, el tamaño y nada, calculamos el espectro.
y MATLAB calcula el espectro de la señal TSA no solo de una, insisto, aunque solamente veamos una, ha calculado el espectro de todas las señales que hemos importado. No solo de la que hemos importado, sino de la señal, de todas las señales TSA que ha calculado. Vamos a repetir el proceso, pero esta vez lo que vamos a hacer es calcular el espectro de la señal diferencial, de la regular y de la residual. Y en lugar de hacerlo una a una, vamos a configurar en la aplicación que se calculen todas, y una vez que le digamos, oye, quiero que calcules todas, le damos a cálculo. Para eso seleccionamos la señal diferencial, como veis, y hacemos lo mismo que hemos hecho antes con la señal TSA, pero en lugar de decirle que haga el cálculo, le decimos que añada el cálculo a una cola de cálculos. Y ahora vamos a ir seleccionando las otras señales y lo mismo. Le decimos que no haga el cálculo, sino que lo apile. Apila el cálculo y ahí a la derecha veis pues, la pila de cálculos que hemos ido diciendo que haga para agilizar el proceso. Y una vez que tengamos ya todos los cálculos apilados, le damos al botón de aplicar y MATLAB te va a hacer el cálculo de los espectros de frecuencia sobre las tres señales. Bueno, pues con esto tendríamos la parte de procesamiento de señal terminada. Vamos a extraer características. El dominio del tiempo. Seleccionando las señales en el dominio del tiempo que tenemos en el panel de la izquierda, en este caso la señal TSA, pues se nos abre el menú se nos habilita el menú de extraer características en el dominio del tiempo. Como veis ahí hay varias opciones. Tal y como os he dicho antes, tiempo, frecuencia, características y otras. Y entre otras, pues ahí veis una serie de opciones que también podréis trabajar, ¿no? Y manipular. En nuestro caso vamos a ir a las tiempo, frecuencia estándar, sobre todo tiempo estándar. Ese es el menú y ahí están las características marcadas con un tick, que por defecto están todas marcadas, pero bueno, ahí vosotros las podréis configurar a mano. Así que lo que voy a hacer es, igual que antes, en lugar de extraer las características en el dominio del tiempo una a una, las voy a apilar. Para cada una de las señales de las que yo quiero extraer las características, las apilo en una cola. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Se va a acelerar un poco el proceso, pero es lo mismo. Selecciono la otra señal sobre la cual quiero extraer las características, abro el menú y apilo. Así sobre las cuatro, la señal TSA más las tres señales TSA filtradas. El vídeo está un pelín acelerado, pero también es que es demasiado repetitivo. Y ahora se extraen las características en el dominio del tiempo de las cuatro señales de forma, bueno, pues de golpe. Hemos terminado este proceso y ahora vamos a ir al dominio de la frecuencia. No voy a pararlo, es lo mismo. Tenemos pues distintas características típicas, clásicas en el dominio de la frecuencia, que son las que voy a extraer. Si seleccionas el menú de extraer características en el dominio de la frecuencia, pues ahí se te abre el menú. De las características, configuras el menú tal y como tú quieras y lo mismo que antes, pues vamos a ir apilando para cada uno de los espectros que tenemos calculado de antes, de la señal TSA y de cada una de las señales filtradas a partir de la señal TSA. Calculamos los cuatro o extraemos las características de los cuatro espectros pues de una sola vez y para ello pues las vamos apilando. Es que tenemos todo apilado, extraemos las características de todos los espectros. Y como no quería dejarlo ahí, vamos a extraer una serie de características, las naranjas, las que hemos visto antes. Hay una serie de características específicas para este análisis de vibraciones que son las que vamos a extraer ahora. Hay un menú contextual. Igual que había uno para extraer características en el dominio del tiempo, pues hay un menú para extraer características de maquinaria rotativa. Como estas características se extraen sobre la señal TSA y sobre las señales filtradas, pues ahí tienes que indicar cuál es tu señal TSA, que es la que tienes configurada, y cuáles son tus señales filtradas. A medida que vas seleccionando señales, pues se te van habilitando más características, que son las que hemos visto antes que estaban representadas en color naranja. Y la aplicación pues va a hacer el cálculo o la extracción de esas características sobre cada una de las señales que lo necesite. Vamos a apilar esta extracción, pero a la vez vamos a extraer, a modo ejemplo, otras características que no hemos mencionado durante la presentación. En el dominio de la frecuencia podemos extraer pues una serie de características que veis ahí, características de fallos, que son unas bandas específicas para las velocidades de rotación y el conjunto de dientes dentados que se pueden calcular específicas para este proceso. No las he mencionado antes, pero entrarían dentro de la cajita aquella de otras características y las vamos a extraer igualmente. Para ello seleccionamos la opción de extraer esas características y al igual que antes se nos abre el menú de configuración de esas características.
En este caso, como la velocidad no es constante, las bandas a las cuales van a aparecer estos fallos son variables. Y ahora cuando seleccionamos que la velocidad no es constante, sino que cada señal tiene sus propias revoluciones, bueno, pues desaparecen estas bandas, puesto que para cada señal las bandas son distintas. Indicas el número de dientes de entrada y de salida, lo que hemos visto antes que conocíamos, 40 dientes a la entrada, 72 a la salida. Configuramos el extractor de características como queramos y añadimos a la cola de cálculos. De tal manera que vamos a extraer características de máquina rotativa más estas características de fallos en dientes dentados. Y ya está. Este es el proceso de forma manual. Hemos ido identificando señales, calculando señales, extrayendo características a nuestro antojo, a nuestro libre albedrío. Y finalmente tenemos una tabla. Pues igual que hemos hecho antes con la opción de auto, bueno, pues aquí tenemos nuestras características tal y como nosotros lo hemos definido, teniendo el control del proceso. Bueno, como veis, solamente utilizando una señal de vibraciones, una X, pues aparecen un montón de columnas. Imaginaros esto por 3. Tendremos que seleccionar las características del eje Y y del eje Z. Imaginaos la cantidad de columnas que pueden aparecer en ese caso. Pero hay una opción adicional y es utilizar el lápiz de MATLAB. Es posible que también os encontréis en una situación en la que alguna de las características que os interesa pues no se puede extraer tan inmediatamente utilizando la aplicación y tenéis que tirar de las funciones MATLAB. Bueno, pues es posible. Por si acaso no lo sabíais, hay un API pues para procesamiento de señal y el cálculo de la señal TSA a partir del tacómetro y a partir de la señal de vibraciones. Simplemente que lo sepáis, que son funciones MATLAB que podéis usar. Hay un API específico para extraer características en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Y estas características que hemos visto antes, que eran naranjas, que eran específicas o estándares para un conjunto de engranajes. Bueno, pues hay un API para extraer estas características a partir de señales. Son funciones MATLAB o objetos de MATLAB que podéis utilizar. Y esto está más relacionado con la parte de extracción de características. Ahí arriba es procesamiento de señal. Como veis, es el cálculo de señales que estaban representadas anteriormente en bloques azules. Y aquí abajo pues veis características tiempo-frecuencia que hemos representado antes y lo que os he dicho antes, las características que están pues específicas para sistemas de engranajes. Y otras. Hay un API muy extenso, no quiero entrar aquí porque podríamos echar el día entero, pero bueno, que hay una API ahí que os da soporte para customizar. En cualquier caso, eh, el proceso final de esta extracción de características concluye con que toda la parte de procesamiento de señales ya la hemos terminado, ya no tenemos señales nunca más y lo que tenemos es una tabla con características. Aquí están metidas las características que hemos extraído. En la tabla tenemos una columna que indica la clase. Vamos a empezar ya a unir el mundo procesamiento de señal, extracción de características con el mundo de inteligencia artificial. Necesitamos la etiqueta de cada una de estas columnas, pero aquí tienes todas las características. Para este caso, y utilizando la señal de vibraciones de los 3 ejes, hemos obtenido más de 300 características. Más de 300 características considerando que el problema es un problema multilevel, que no es solamente con 2 posibles estados, bien, mal, sino que hay distintos estados, ¿no? Distintos niveles de degradación. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer con esto? Evidentemente, entrenar un modelo con 300 o más características es una locura. Se puede hacer un modelo muy grande cuando realmente es necesario. Pues entramos en el mundo de la selección de características. A mano no lo vamos a hacer, evidentemente. Hay algoritmos que están a vuestra disposición. Hay múltiples algoritmos. Pero a vuestra disposición y de manera inmediata en la aplicación esta de extracción de características, tenemos incorporados 2 que se pueden aplicar a problemas de clasificación multi-etiqueta. Uno es el One Way ANOVA y el otro es el Kruskal-Wallis. Bueno, pues estos algoritmos están incorporados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizarlos para ordenar las características de tal manera que se pueda hacer una identificación o se le pueda asignar una puntuación a cada una de las características en función de la variabilidad que se tiene en todo el dataset respecto a la dispersión que hay en las etiquetas. Estos algoritmos, para empezar a trabajar con ellos, pues el punto inicial es precisamente el punto final del punto anterior, ¿no? Tenemos nuestra tabla de datos, ya sea automática o manual, y lo que vamos a hacer es ordenarlas. Vamos a hacer un ranking de características.
Hay una opción ahí, como habéis visto, en la aplicación, y por defecto la aplicación te va a hacer el ranking utilizando el One Way ANOVA, ¿no? Bueno, pues ahí veis en la tabla la ordenación que ha hecho. Aquí la veis representada de forma gráfica con barras, la puntuación que ha dado a cada una de las características, y ahí a la derecha veis la tabla. Hay, como he dicho antes, para multiclass dos algoritmos. Hay una serie de parámetros que se pueden configurar para cada uno de los algoritmos. Podemos jugar con ello. En este caso vamos a repetir el proceso de ordenación utilizando el algoritmo One Way ANOVA, pero cambiando un par de opciones. Y ahora vamos a repetir lo mismo, pero utilizando el algoritmo Kruskal-Wallis. Y podemos comparar los dos algoritmos y hacer la ordenación de características por cada uno de ellos. Una cosa que se puede hacer es identificar aquellas que no tienen ninguna relevancia ni con uno ni con otro, y las podemos eliminar. Y ya lo tendríamos, ya tendríamos ordenadas nuestras características, de tal manera que ahora podemos quedarnos con las 10 mejores, con las 15, con las 50 mejores de cada uno de los algoritmos y ver cómo se comportaría nuestro modelo de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es enorme, ya no tenemos señales, tenemos tabla de datos, ya la tenemos filtrada y ahora vamos a pasar al modelado. Hay muchas posibilidades. Vamos a hacer una clasificación de modelos de inteligencia artificial según el tipo de datos que tengamos. Si no los tenemos etiquetados aprendizaje no supervisado, si los tenemos etiquetados aprendizaje supervisado, si tenemos datos de interacción, Reinforcement Learning, nada que ver con lo que tenemos hoy, y Deep Learning, que es casi lo que todo el mundo tiende a hacer por defecto al principio. Hoy vamos a hablar de aprendizaje supervisado y vamos a ir a una aproximación de Machine Learning y otra de Deep Learning. Y es que es la propuesta que os traigo para el día de hoy. Cómo entrenar en MATLAB utilizando el framework de Machine Learning y cómo entrenarlo utilizando el framework de Deep Learning. Para ello, el punto inicial es la salida del punto anterior, nuestra tabla de datos ya ordenada las características, y lo que vamos a hacer es exportar el conjunto de características que nos interese a otra aplicación que nos permita entrenar modelos de Machine Learning. De tal manera que ahí, seleccionando ese menú, bueno, pues puedes seleccionar qué algoritmo de clasificación quieres utilizar y cuántas características queremos exportar. Pues, por ejemplo, las 50 mejores. Y automáticamente MATLAB las exporta a la aplicación. Se nos abre la aplicación y aquí es donde vamos a poder entrenar modelos de Machine Learning, de clasificación de Machine Learning. Simplemente tenemos que configurar cuál de todas las columnas de la tabla, cuál es la respuesta, o sea, el valor de salida. Podemos identificar un esquema de validación para evitar el overfitting y sacar un conjunto de datos fuera del entrenamiento de test para luego comprobar el rendimiento del modelo. Y nada, esta es la aplicación. Veis una visualización que te permite pues, hacer un scatter plot de distintas características, de tal manera que puedas comparar cómo queda la distribución de las distintas clases por conjuntos de características. Lo más normal es que estén solapadas en la mayoría de los casos. También podemos utilizar aquí algún tipo de algoritmo adicional al que hemos utilizado antes, como veis, incluso ANOVA y Kruskal-Wallis están aquí también implementados. Y podemos añadir una función de coste. Aquí es bastante interesante saber que no es lo mismo predecir que el fallo está en un nivel de degradación 3 cuando realmente está en un nivel de degradación 4. Bueno, es un error, pero es un error asumible. Pero no, bajo ningún concepto puedo decir que el nivel de degradación es 0 cuando realmente es 8. Entonces yo puedo decirle al modelo, vale, te vas a equivocar porque no vas a tener un 100% de precisión, pero quiero dirigir que el error sea error siempre próximos a mi estado de salida. Y eso lo hacemos con esa matriz de clasificación. Ahí veis todos los modelos disponibles con distintas configuraciones ya empaquetadas, y lo que podemos hacer es seleccionar todos para hacer una prueba rápida. Lo que voy a hacer ahora es simplemente entrenar todos esos modelos que habéis visto ahí. Los selecciono todos, dejo activa la opción de cálculo paralelo y nada, pues le doy a entrenar. Y ahora lo que va a pasar, pues que MATLAB va a entrenar todos los modelos y los podemos ordenar por precisión con los datos de validación. Que es lo que vamos a hacer ahora. Una vez que termine de entrenarlos, vamos a ver cuál es el que mejor precisión tiene. Y nada, nos encontramos con que KNN es el que mejor precisión tiene. Una de las representaciones que nos ayuda bastante a entender el comportamiento del modelo es esta matriz de confusión. Idealmente, si el modelo fuera perfecto, veríamos únicamente la diagonal principal, porque todas las predicciones coinciden con los datos etiquetados. Y allí donde hay fallos, pues vamos viendo dónde se están haciendo
clasificaciones erróneas. También podemos usar el conjunto de datos de test y ejecutar con los datos de test a ver cuál es la precisión del modelo. E igualmente podemos representar aquí pues, la matriz de confusión con los datos de test, ¿no? Bueno, aquí en este caso los datos de test tienen un comportamiento bastante mejor que los datos de validación, ¿no? Como veis, hay pocas clasificaciones erróneas y la precisión es del 90%. Un modelo de estos tiene parámetros constantes durante el entrenamiento y parámetros que son los que se van ajustando durante el entrenamiento para hacer que la salida se corresponda con la entrada. Pero estos parámetros constantes aparecen con un valor por defecto que MATLAB les asigna. La pregunta aquí ¿son los mejores parámetros? Bueno, pues estos parámetros constantes se le llaman hiperparámetros y los podemos ir modificando para ver si hay alguna modificación en estos hiperparámetros que hagan que el comportamiento del modelo sea mejor. Por lo tanto, a partir de lo que hemos entrenado, vamos a coger los tres modelos que mejor resultados obtienen, KNN, SVM y los ensembles, y vamos a tratar de optimizarlo. Para ello, utilizamos la opción de optimización, configuramos la opción de optimización porque esto puede ser un proceso infinito y le decimos pues, que pare por tiempo o que pare por número de iteraciones. Y nada, a partir de aquí seleccionamos los tres modelos que resultados más prometedores da y le decimos que queremos optimizarlo. Como veis ahí seleccionamos KNN optimizable, ahora vamos a seleccionar SVM optimizable y luego ensemble optimizable. La aplicación nos permite identificar cuáles son los hiperparámetros. Por defecto aparecen todos los hiperparámetros, como veis ahí, seleccionados, de tal manera que se va a tratar de optimizar todos esos hiperparámetros en un proceso de optimización. Y una vez que tenemos ya configurado qué modelos queremos optimizar, pues le damos a entrenar. Además, como estamos haciendo uso de cálculo paralelo, pues lo va a hacer de golpe. Nada. Y aquí ahora lo que se ve es la evolución del error de clasificación, pues cómo va a reducir. Y al final del proceso lo que vamos a ver es si MATLAB ha sido capaz de optimizar alguno de ellos. Bueno, como veis, al finalizar el proceso, KNN pues tiene ahí un porcentaje de precisión un pelín mejor que el que tenía sin optimizar. De hecho, si los ordenamos ahora, pues vamos a ver que el último modelo KNN optimizado ha sido el que mejor resultados obtiene. Y ahora lo que podemos hacer es testear ese modelo, testearlos todos y ver cuál es el que mejor se comporta. Igualmente que antes, pues tenemos aquí métricas que te permiten visualizar los resultados, ¿no? Contrastar los resultados a golpe de ojo. Si nos movemos al mundo de Deep Learning, digamos que no está tan unido el proceso. Tendríamos que utilizar el API de MATLAB o utilizar la aplicación Deep Network Designer. Lo que veis a la izquierda en la variable layers es lo mismo que veis aquí. Pero bueno, en cualquier caso, es lo mismo, no hay ningún problema. Y el objetivo es introducir a la entrada del modelo la tabla de datos y entrenar el modelo. Aquí lo que hago es que parto de este ejemplo, cojo el código que viene en este ejemplo para no tener que romperme la cabeza con cuál es la topología de la red, que quizá es la parte más complicada de Deep Learning. El Machine Learning ya viene dado y aquí tienes que representarla. Y ahora con ese conjunto con esa arquitectura hecha, pues lo que hago es entrenarla. Simplemente modifico unas cuantas líneas de código para ajustarla a mi tamaño de tabla, pues a mi tamaño de red y demás. Para entrenarlo tenemos que utilizar el API de MATLAB. Hay una serie de opciones de entrenamiento que tenemos que definir, que estos serían los hiperparámetros de Deep Learning. Y nada, utilizando el API de MATLAB, cogemos la misma tabla que hemos utilizado en Machine Learning, le indicamos cuáles son las entradas al modelo, cuál es la salida del modelo, cuáles son las capas que hemos definido previamente y las opciones de entrenamiento. Y al darle clic, pues se ve el progreso de entrenamiento. La representación para comparar los modelos la vamos a hacer también utilizando esta matriz de confusión. Hay que escribir algo de código. Ese es el código que hay que escribir para hacer la representación de la matriz de confusión con los resultados de Deep Learning. Como veis, no es un arco de iglesia. Y se haría pues ahí veis la matriz de confusión de los datos de entrenamiento. Y con los datos de test, pues repetimos el proceso y vemos la matriz de confusión con los datos de test. Vamos a contrastar los resultados de las dos porque en muchas ocasiones veo que la gente os vais aquí directamente. Y yo insisto en que para este tipo de aplicaciones muchas veces el resultado obtenido con Machine Learning incluso mejora el resultado obtenido con Deep Learning. No digo que siempre sea mejor. Y no digo que con Deep Learning si ajustamos más el modelo se puedan obtener mejores resultados. Seguramente sí. Pero muchas veces los resultados son suficientemente buenos con Machine Learning y no necesitamos irnos a modelos más complejos. Valoradlo, evaluadlo, porque como veis, entrenar un modelo de Machine Learning con esta aproximación es mucho más rápido.
Y ya tendríamos nuestra solución. Ahora lo que hay que hacer es sacar la demanda. Tenemos nuestros procesamiento de señales, extracción de características y entrenamiento de modelo de inteligencia artificial. Para ello, vamos a generar código de los extractores de características y vamos a generar código de nuestro modelo de inteligencia artificial. Esto quiero ir relativamente rápido. Dos opciones para generar código de la extracción de los indicadores de condición. Generar una función MATLAB o generar bloques de Simulink directamente. Dentro de la aplicación de Diagnostic Feature Designer hay un menú ahí Export que lo que te permite es exportar y generar una función para las características. Se te abre un menú, seleccionas ahí cuál es el algoritmo de ordenación y lo que va a hacer MATLAB es generar una función MATLAB en la cual te va a calcular las señales intermedias que necesita, los espectros y todas las características que tú has seleccionado previamente. Si nos vamos por la opción de generar un bloque de Simulink, pues igual que antes se te abre un menú contextual y lo que te hace es que te genera unos bloques Simulink que ya directamente te hace el cálculo de todas tus señales intermedias y te extrae las características. Y una vez que tienes esto en MATLAB o en Simulink, ya está listo para generar código C++. Si nos vamos a la parte de generación de código de inteligencia artificial, hay algunos detalles que quizá necesitáis saber para no perderos en la documentación. Si nos vamos por la aproximación Machine Learning, utilizamos la aplicación, elegimos el modelo que mejor se comporta y le damos a Export, exportamos el modelo y lo que hacemos con el modelo es que guardamos el modelo con la función, con esta función de nuestro API, Save Learner for Coder, porque hay que guardarlo específicamente para el coder y luego tenemos esta otra que es la que vamos a usar en nuestra función desplegada. Si nos vamos por Deep Learning, pues nada, exportamos el modelo en caso de que hayamos utilizado la aplicación y lo guardamos en un fichero .mat. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero no todos los modelos de Deep Learning son compatibles con la generación de código. Para ayudaros a identificar si vuestro modelo es compatible, pues nada, utilizáis la función Analyze Network for Code Gen. Así no os lleváis sustos de última hora, eso lo hacéis al principio. Si vuestra arquitectura es compatible, adelante. Y si no, pues tenéis que introducir algún cambio, eliminar alguna capa, lo que sea. Y luego en vuestra función desplegada tendréis que cargar el modelo utilizando esta función. De tal manera que el proceso queda de la siguiente manera. Entrenas tu modelo. Machine Learning, Deep Learning, me da igual. Si es Machine Learning, tienes que guardar el modelo en un fichero .mat utilizando esta función. Si es Deep Learning, guarda el fichero .mat. Listo. Creas tu función MATLAB, que es la que vas a llevar al sistema embedido. Y dentro de esa función MATLAB, lo que vas a hacer es cargar el modelo de Machine Learning utilizando esa función o cargar el de modelo de Deep Learning utilizando esa función. Y a partir de ahí ya utilizas esa función para hacer la inferencia. Dentro de Simulink hay un montón de bloques relacionados con inteligencia artificial. Tenéis bloques para modelos de regresión de Machine Learning, bloques para modelos de clasificación. Recordad que nosotros hemos obtenido el mejor modelo con KNN, o sea que estaríamos utilizando este de aquí. Todo esto está incorporado en la Statistics Machine Learning Toolbox. Si queréis hacer una especie como de reaprendizaje en tiempo real, hay modelos de aprendizaje incremental también incorporados. No voy a hablar hoy de todo esto aquí porque da para mucho. Y en Deep Learning, pues igual, tenéis vuestros modelos ya entrenados, podéis incorporarlos dentro de Simulink. Y hay otra serie de modelos, pues a lo mejor relacionados con el campo de la identificación de sistemas o de computer vision, de detección de objetos o píxeles, que también podéis utilizar. Y todo esto es un esfuerzo que estamos haciendo año tras año, incorporando más capacidades relacionadas con la inteligencia artificial en el mundo Simulink, porque está estrechamente relacionado con el mundo de desarrollo de sistemas de ingeniería. Os voy a dar un par de consejos o trucos o detalles que quizá no conozcáis para que no os perdáis en lo que es la generación de código desde MATLAB, para modelos de inteligencia artificial específicamente. Siempre decimos que podemos generar código para cualquiera de estas plataformas que veis ahí, CPU, GPU, microcontroladores o FPGAs, pero es interesante saber que si vais por una aproximación de Machine Learning, la parte de generación código es prácticamente inmediata. Tienes tu modelo, le das y generas el código C++, que será una especie como de ANSI C que puedas meter en cualquier tipo de microprocesador. Si vais por la parte de Deep Learning, hay un par de detalles que debéis conocer. Y es que si vais a cualquiera de esas plataformas que veis ahí, los propios fabricantes, tanto Intel como ARM como Nvidia, tienen sus propias librerías de optimización. Y nosotros os damos la opción de que las uséis. De tal manera que si tú generas el código e indicas durante la generación de código el parámetro de utiliza la librería de optimización de Intel, utiliza la de ARM, lo que vas a hacer es generar un código que haga uso de esas librerías, pero claro, estás ligando el código a esa arquitectura. Si es lo que quieres, perfecto.
va a ser mucho más óptimo porque estás utilizando unas librerías de optimización de ese hardware específico, de esa arquitectura específica, pero estás ligando tu código a esa arquitectura. Y hay otra opción que te permite generar un código libre de librerías, valga la redundancia. De tal manera que lo puedas desplegar en cualquier tipo de CPU, incluso en las Intel, la ARM y demás. Quizá no esté tan optimizado, pero bueno, te permite desplegarlo con seguridad. Y para concluir, creo que vamos más o menos en tiempo. Pues nada, hoy lo que teníamos era un webinario de 1 hora. Estamos trabajando en desarrollar un workshop que estimo que será de unas 4 horas, en las que veis ahí a la izquierda pues distintos aspectos relacionados con este mundo o relacionados con esta aplicación que hoy hemos cubierto en mayor o menor medida, pero que en el workshop se trata de profundizar y que tengáis más, pues eso, más conocimiento y más las manos sobre el teclado, que digo yo, y que podáis entender mejor pues el proceso de desarrollo de estas. Sin más, quería agradecer vuestra asistencia y paciencia y que espero que lo que hayáis visto os haya sido de utilidad. Estamos en contacto y hasta la próxima.